35.5 FM, soy Juan Carlos Tafur, vamos a comentar los sucesos del día, empezando por el aspecto político, el respaldo de Verónica Mendoza ya explícito a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Incidirá o no en el resultado final? ¿Moverá o no el tablero electoral? Son algunas de las inquietudes que vamos a comentar, además, por supuesto, de la campaña en general o del escenario post-debate presidencial, con Fernán Altuve, abogado y analista político. Estamos a la espera, llega en cualquier momento también el economista Kurt Burneo para tratar aspectos vinculados al quehacer económico y las propuestas de ambas candidaturas. Fernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, gracias por la invitación. ¿Le sumas, le restas? ¿No incide en absolutamente nada el respaldo de Verónica Mendoza? ¿Qué crees? Bueno, a ver, desde el punto de vista electoral, me parece a mí que ella llega tarde a la campaña porque ya todos los que votaron por ella en el primer momento se pasaron en términos generales a la campaña del señor Kuczynski. O sea que yo creo que ella se ha dejado llevar por la presión, seguramente, en el mejor de los casos, por la presión de algunos sectores de su dirigencia, y en el peor de los casos por la agenda, por el miedo a las agendas, porque como bien sacas tú en una de las notas de tu periódico hoy día, el fiscal está demorando colocar el tema de Nadine Heredia, donde ella estaría involucrada. Por lo tanto, cualquiera de las dos posiciones, la benévola o la no tan benévola, son dos presiones que ella tiene, una judicial, fiscal, y otra de carácter político. Ahora, el cálculo detrás de esta solicitud de apoyo que provenía de personajes o sectores vinculados a PPK era que había un votante indeciso aún que había votado por ella, por Verónica Mendoza, en la primera vuelta, y que era un votante importante, era un 14%, entendían ellos, o 15% de los votantes de Verónica Mendoza, lo que haría más o menos unos 2 o 3 puntos de la votación general, y que eso es lo que se requería para poder alcanzar a Keiko Fujimori. ¿No crees que en ese segmento sí pueda tener alguna influencia? Si ese análisis fuera el exacto, pero tengo entendido y hemos estado comentando antes de entrar al programa, que hay varios análisis sobre ese voto indeciso, y ese voto indeciso, si uno no puede llegar a su posición política, pero sí a su segmentación social, está más cerca del voto de Keiko Fujimori que del voto de Kuczynski. Entonces, tal vez eso ha sido una presión por la ilusión de que esos votos indeterminados vayan a ir hacia Kuczynski, pero si uno hace el análisis, a lo mejor eso no tiene ninguna incidencia, ¿no? Claro, ahora el votante de izquierda, como tú me señalas, ya en su mayor parte se había trasladado a favor de PPK, una menor cantidad a favor de Keiko. Hay un grupo irreductible allí de votante de izquierda que se mantiene en blanco. Yo lo veo también difícil que vaya a inclinarse a favor de PPK. Eso es casi como pedirle que se corte la mano para poder votar. Pero sin embargo sí podría tener algún efecto mediático, digamos, este respaldo en los indecisos que no son de izquierda, ¿o no lo crees? Sí, yo creo que los indecisos que no son de izquierda va a tener un efecto, que es que voten por Keiko. ¿Ah, sí? Obvio, porque si los, digamos, independientes fueron a votar por Kuczynski para que no pasara la señora Verónica Mendoza, y fueron muy activos en un porcentaje que podríamos definir entre 3 y 4% para que ella no esté en la segunda vuelta, y eso, digamos, que ya era un votante que había votado por el señor Kuczynski, en términos generales, ese era un votante de Kuczynski. Entonces se está confirmando lo que la misma encuestadora Ipsos ha dicho, que ha empezado a notar y a percibir, también creo que lo dijo GFK, una línea de filtración del voto de Kuczynski hacia Keiko. Y es que la gente que no quería a la señora Verónica Mendoza y que quería a PPK y no a la señora Verónica Mendoza, no va a entender esa alianza, porque a mí, a ver, que me vengan con el voto crítico que se lo vayan a contar a otra parte. Cuando tú apoyas, apoyas. Y ahora me van a decir que estos señores van a hacer un voto por el señor Kuczynski y no van a ser aliados en el Parlamento. No, pues, o sea, eso no lo puedo, o sea, no es serio decir que eso no significa nada. Significa tanto que la señora Verónica Mendoza, yo creo que va a pagar esta hipoteca en la elección del año 21. O sea, Santos lo va a aprovechar mejor que PPK. Pero a ver, ¿cuántas veces fueron en peregrinación a decirle al señor Santos que declinara por la señora Mendoza? Y 5% de la izquierda peruana irreductiblemente no quiso tratar con la señora Verónica Mendoza.
Entonces, creen que ahora, porque la señora Verónica Mendoza se acerca al imperialismo de PPK, ese irreductible sector de izquierda ortodoxa, respetabilísimo porque tiene una posición coherente, ¿no es cierto? O sea, para esos señores, Bagua es un genocidio. Para la señora Verónica Mendoza, Bagua es un argumento cuando le conviene, y pactar con la señora Mercedes Arauz es un instrumento cuando le conviene. Entonces, vamos, claro, eso es así, porque yo creo que el día 5 se va a conmemorar una fecha sobre el tema de Bagua, y va de la mano la señora Mendoza con la señora Mercedes Arauz, que ha sido acusada por aquellos hechos como responsable política, no por el fujimorismo, sino por el señor Guido Lombardi, que es miembro y candidato del partido del señor Kuczynski. Ahora, ¿el debate crees que pueda tener alguna incidencia? Creo que sí, que en algún sentido puede haber definido algunos indecisos para un lado o para otro. En ese sentido también hay una declaración, digamos, muy rimbombante de la victoria del señor Kuczynski. Yo creo que, o sea, uno tiene que ser objetivo. El señor Kuczynski ha estado muy bien, ha estado mucho mejor que en la campaña, en el debate anterior, lo ha hecho bien, ha vuelto a ser el mismo, se ha quitado en el debate esa actitud anti y absoluta y totalmente dudosa, pero yo no creo que le ganó a Keiko. O sea, creo que ha mejorado, creo que puede haber convencido a algunas personas que tenían una inclinación hacia él, pero no estaban decididas, pero yo no creo que le ganó. Keiko ha sido absoluta y totalmente fuerte en el plano político. O sea, hay un momento en el cual ella le dice: tú me has dado un libro sobre la corrupción y aquí el que está eres tú. Hay un momento en el cual el señor Kuczynski dice en el debate que no hay que ser cruel con estos criminales y asesinos que están matando a los jóvenes y a los estudiantes. Eso es un autogol absoluto. Si no fuera porque tiene un coro mediático y político muy importante, lo hubieran destrozado. Eso es un titular para acabar con una candidatura. Pero bueno, hay una protección de algunos amigos de esa candidatura. Entonces, uno ve y las cosas que se han dicho no son sostenibles, ¿no? Ahora, el antifujimorismo, según las encuestas, es hoy en día mayor que el que existía hace 5 años. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Supuestamente el tiempo iba a ir erosionando ese antifujimorismo, debilitándolo, amenguándolo, y resulta que no, que se ha exacerbado aún más. Pero no tiene más anti que el señor PPK. No. El señor PPK tiene más anti, a pesar. Encuestas, ¿no? Bueno, pero a pesar. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno nuevo que no existía hace 5 años y se llama el antinadinismo. El antinadinismo no tiene 45%, tiene 90% de la población. Y todo aquello que se ha sombreado por la señora Nadine Heredia, sus Twitter, sus ministros, sus voceros, sus amigos o sus socios de agenda, todo eso está sombreado. Entonces, este fenómeno no lo saca ningún artículo de ningún periódico. O sea, el antinadinismo no existe. O sea, existe un rechazo a la señora Nadine Heredia del 90% de todas las encuestas, pero el antinadinismo no existe. O sea, el rechazo al fujimorismo del 45% es terrible, pero el rechazo a la señora Nadine Heredia y a su espantosa experiencia política en estos años no existe como fenómeno. Ese fenómeno es el que está destruyendo, en mi opinión, la candidatura del señor Kuczynski, porque no ha deslindado. Mira, Juan Carlos, el señor Guillén ha sido un fiscal que ha combatido al fujimorismo o a sus expresiones legítimamente y es respetable. Y también ha sido claramente crítico del nadinismo. Exitosa. ¿Me pueden explicar a mí por qué no lo ponen a deslindar con el nadinismo? Nunca. El señor Kuczynski no ha deslindado, y cuando le dicen: ¿y usted va a apoyar una megacomisión? No, mejor que vayan al Poder Judicial. Entonces, esa debilidad en la crítica al nadinismo, yo creo que le está pasando factura porque se le está asociando. Ahora, y estos respaldos de Nadine, entonces, a tu juicio, lo perjudican más. Pero que... absolutamente. ¿Y lo hace a propósito Nadine o es tan tonta que no se da cuenta? Yo creo que la soberbia del poder no ha hecho que ¿La enceguece? Sí, están enceguecidos. El presidente y la primera dama no pueden aceptar, no entienden que realmente hay un repudio nacional hacia ellos. Ellos no lo pueden entender, están tan ensimismados con que creen que han hecho las cosas bien, que se han ido aislando no solamente de todos sus colaboradores, están
aislados de todo el mundo, nadie quiere tratar con ellos, no tienen partidos, no tienen parlamentarios, todos los han abandonado porque ellos están ensimismados y creen que ellos son perfectos y son malos todos los otros. Bueno, pero de otro lado tampoco se ven que hay con un antinadinismo exacerbado, ¿no? No usa el espolones contra el gobierno para afirmar su candidatura. Bueno, es que yo creo que ella tiene claro que su opositor, adversario, es el señor Kuczynski, y entablar una polémica con una persona que no esté en campaña es absolutamente innecesario. Pero eso es una cosa que está en el trasfondo de la elección. Y no analizarlo es posiblemente uno de los motivos por los cuales no se está analizando cómo puede... Se sorprende, señor Burgos, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos más anti? Dice, no puede ser. A ver, los datos son un mensaje duro de la realidad. Si tú no tienes capacidad de darle una respuesta o entenderlo, entonces ahí viene el problema de toda la campaña, porque se han venido equivocando tanto. Muy bien, le damos la bienvenida a Kurt Bruneo, economista, ex viceministro de Economía que nos acompaña, ex viceministro de Hacienda que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Exitosa. Kurt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, gracias por la invitación. A ver, directo al tema político, ¿qué te pareció el debate? ¿Qué crees? ¿Tenga alguna incidencia? ¿Qué balance haces de ambas presentaciones? Bueno, en realidad recordemos que este tipo de eventos son de carácter político que tienen un aderezo técnico, pero el tema central es que son eventos de carácter político. Entonces los gestos, las posturas, las formas cuentan. Y definitivamente creo que a Pedro Pablo le fue mucho mejor en este último debate que el que ocurrió en Piura, definitivamente. Claro. ¿No? Ahora hay quienes dicen malévolamente que peor tampoco le podía ir ya, ¿no? O sea, es muy malo. Pues. Y ese es muy corrosivo. Sí. Es muy corrosivo. Ahora, en la parte de las propuestas, digamos, los libretos están puestos en los planes de gobierno, pero yo sí quisiera hacer una tingencia. Los planes de gobierno tienen que ser vistos de manera indicativa, porque en realidad cuánto de eso se puede hacer y cuánto no se puede hacer, recién lo sabes cuando por lo menos estás en las comisiones de transferencia, Claro. donde tienes contacto con la información real, cuando conversas con los funcionarios, te enteras mejor, digamos, de las partes procedimentales, la parte normativa, no lo que figura en los textos de la norma, de la ley o del reglamento, Claro, que te puede sino dar una lo que idea es de... el día a día en los ministerios. Entonces yo creo que sobre ese tema de los planes de gobierno, si tengo alguna tingencia, es mirarlo más con carácter más indicativo, más que todo, y sobre todo en la parte económica, digamos, que es particularmente una parte mucho más delicada y crítica, digamos, dentro de todo el Ahora, plan hay de dos gobierno, ¿no? gruesas maneras de entender el problema. Uno, Pedro Kuczynski habla de reducir impuestos y de esa manera creer que se va a formalizar la economía informal. Y del otro lado, Keiko Fujimori, que habla más bien de promoción de las pymes para lograr el mismo objetivo, digamos. ¿Ambas están bien? ¿Ambas están mal? Mira, en ambos casos el problema es el financiamiento. O sea, por el lado, por ejemplo, del grupo fujimorista, se plantea la creación de una serie de fondos. El problema es de dónde va a salir la plata para constituir esos fondos, para que funcionen de verdad y no solamente sea tinta, digamos, sobre papel. Por otro lado, se hablan de medidas de promoción para pymes, que tienen definitivamente un costo fiscal. ¿Cuál es la fuente de financiamiento, por ejemplo, los elementos que he mencionado? Exitosa. Y en el caso de Pedro Pablo, si me preguntas, lo más discutible puede ser el tema de la reducción del IGB, ¿no? Yo sospecho que de ganar en la elección van a tener que mediatizar o hacer mucho más gradual ese tema de la reducción del IGB, porque no hay evidencia empírica que te diga pues que baja la tasa del impuesto general a las ventas o el IVA, como quieras llamarlo, y eso incremente la base tributaria y consecuentemente la recaudación se recupere muy rápidamente. O sea, tú bajas un punto, lo que fuese el IGB, y el impacto en la caja lo tienes en el mes, porque la recaudación y las cuentas sobre el lado del IGB son mensuales. Entonces, si se te reduce tu recaudación por IGB, lo que vas a tener que hacer a la hora de establecer tu calendario de compromisos del mes es o te endeudas más o cortas gasto. Entonces eso lo sabes en tiempo real. Claro. Por lo tanto, yo creo que si hay un elemento que puede ser controversial es ese. Sospecho que van a tener que hacer un desarrollo mucho más gradual respecto a esta medida, ¿no? Ahora, en cualquiera de los dos casos, las dos propuestas son mejores que las que ha ejecutado este gobierno. O sea, ¿vamos a mejorar económicamente en cualquiera de los dos casos o no necesariamente? Desafortunadamente, la economía peruana es una economía abierta que depende de muchos factores que no controlamos.
este tema del escenario internacional adverso todavía tiene para mantenerse, por lo menos por el lado de los precios de materias primas, para un par de años más. Quiere decir que si hay alguna posibilidad de recuperación o de salir de la desaceleración, todo depende de que se monten nuevos motores de crecimiento en la economía. Pero, por ejemplo, si miramos una opción, el comercio interregional a nivel de la Alianza del Pacífico, donde estamos nosotros con los colombianos, chilenos y mexicanos, y si miran los niveles de competitividad, estamos a la cola del grupo. Entonces, ¿cómo podríamos mirar, por ejemplo, la posibilidad de vender, o sea, de tener una posibilidad firme de acceso a estos mercados si nuestros productores no son tan competitivos como ellos? Hay una serie de retos, digamos, que definitivamente queda por el lado de las fuerzas internas, pero insisto una vez más, lo que puedes y lo que no puedes hacer, lo sabes en concreto cuando por lo menos tienes las comisiones de transferencia. Se monta sobre el caballo. Es así, funciona así, en la vida real es así. Por más que se diga que los planes de gobierno están escritos sobre piedra, el punto es lo que puedes o no puedes hacer, depende de la hora que tienes el contacto con la realidad concreta, ¿no? Ahora, en general, por lo menos para mí es relevante determinar cuál de las dos candidaturas plantea o está en capacidad de ejecutar grandes reformas, las grandes reformas que se requieren, que están allí aguantadas o contenidas desde hace más de una década, digamos. Y hablamos no solamente de reformas vinculadas a la economía, sino también la reforma del Estado, hablamos de reformas políticas, del sector de educación, del sector salud, el sector justicia, seguridad, etcétera. ¿Ven ustedes a ambos con la misma potencia? Yo creo que, digamos, por la energía, el vigor y además la posibilidad del apoyo parlamentario, es evidente que las cosas se van a poder hacer en una velocidad mayor con la candidatura de Keiko Fujimori. En mi opinión, Pedro Pablo Kuczynski, que por su carácter es un hombre conciliador, lamentablemente su última etapa de promotor del radicalismo, del antifujimorismo, pondría su gobierno en una situación de confrontación con la mayoría parlamentaria. ¿Pero tú crees que mantenga ese perfil si gana? No, pero el 6 de junio vuelve a ser Kuczynski toda la vida. Sí, pero las heridas... Es la dramatización propia de una campaña. Pero las heridas siempre quedan en las instituciones cuando se han llevado... O sea, a ver, el señor Kuczynski no se beneficia de una marcha. Quiere encabezar una marcha contra el partido opositor. O sea, se está yendo más allá del proceso electoral. Entonces yo creo que en una coyuntura tan difícil, él no está siendo consciente de que puede afectar su propia gobernabilidad, ¿no? Y eso en consecuencia cree que le baja la llanta para hacer un eventual lo debilita, en impulsor mi de opinión, grandes lo debilita. A ver, también es cierto, y hay que decirlo, el fujimorismo siempre ha sido un partido muy responsable en sus funciones, independientemente de sus intereses políticos. Pero creo, mi impresión sobre esta campaña, que se ha pasado un poquito ya de la línea en las últimas 2 semanas, y esas heridas siempre quedan. Entonces, la velocidad con la cual actuaría el Parlamento, yo no creo que sea obstruccionista, pero digamos, no va a ser pues tan veloz o tan interesado en ayudar a un señor que ha dicho prácticamente que tiene un parlamento de narcotraficantes. Eso es lo que se ha dicho. O sea, se para en un tabladillo a decir que hay parlamentarios que son lavadores y no sé qué, no sé cuánto. Eso es un problema. O sea, uno siempre debe cuidar a su adversario en lo sustancial. Puede polemizar en lo adjetivo, pero en lo sustancial debe cuidarlo, porque al final de cuentas puede necesitarlo. Kurt, para las reformas económicas o la reforma del Estado, ¿cuán necesario es el Congreso en términos del manejo económico? No, sin duda que es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, pero ahí sí yo sí quisiera tener una tingencia respecto a lo que menciona Fernán. Y yo he trabajado con Pedro Pablo, como ustedes saben, digamos, durante algunos años. Él era el ministro de Economía y yo era el viceministro de Hacienda. Justamente en la parte de esta etapa más complicada, recibíamos una economía luego de 4 años de recesión sostenida. Y la cosa fiscal era complicada porque los recursos eran escasos, el tema de la recaudación fiscal estaba bastante venida menos. Pero sí hay una de las cosas que le reconozco, Pedro Pablo es una persona que mira mucho el timing, mira mucho la secuencia, mide las cosas mirando en perspectiva respecto a lo que va a pasar. Yo estoy absolutamente seguro, como tú lo has apuntado, exitosa, que pasada la campaña es la primera persona que va a tender puentes. Gane o pierda, mi expectativa, digamos, es que él pueda ganar la elección por un tema de equilibrio de poderes, pero gane o pierda, él va a tender puentes. Y esa es la característica. Las personas que lo conocemos sabemos de esa característica natural que tiene. Yo no pienso, digamos, que haya una oposición, vamos a decir, visceral
o sanguínea por el lado de él. Yo creo que son temas de campaña donde priman los adjetivos, pero al final de cuentas lo sustantivo es que después del 5 de junio todos tenemos que trabajar en favor del Perú. Sí, pero entonces el punto, y acusar a la gente de hay muchas cosas que se dicen en la campaña, Fernán, o sea, la campaña no es un regalo de flores. No, pero es natural y las campañas. A la gente narcotraficante es demasiado. Bueno, el tema es que hay una serie de congresistas electos que son objeto de investigación. Perfecto, y hay temas por explicar, entonces no se puede en campaña. No narcotraficantes, pero están investigándose, pero en campaña no se puede quedar mudo el contrincante. Y obviamente levantas tú las debilidades que tiene por el otro lado, es lo natural. Bueno, entonces después no se quejen cuando tú quieras un puente y la gente te diga no me investigaron y me acusaste. Pero implícitamente lo que estás diciendo es que el lado, digamos, de la visceralidad, digamos, o la afectación viene por el lado del fujimorismo. Lo que estoy diciendo es que las heridas podrían quedar porque has acusado indebidamente a una persona. Pasado el 5 de junio, Fernán, todos tenemos que juntarnos. O sea, pero eso no pasó con el señor Ollanta Humala, que mantuvo la enemistad con el fujimorismo y debió hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque las heridas de la campaña las mantuvo el gobierno y mira cómo pasó. Y hemos tenido 5 años horrorosos. Pero PPK, ¿lo ves en ese trance? Yo honestamente no veo el escenario de la ingobernabilidad, como tampoco veo el escenario de la dictadura mafiosa. O sea, yo creo que ambos son producto de una dramatización opositora, pero yo lo que digo es a la que lamentablemente muchos colegas se prestan. Es posible que sea más difícil. Digo, el fujimorismo, a pesar de no convenirle políticamente con este gobierno, ha sido responsable. No hay interpelado a Cateriano, que es un archi mucho peor de lo que puede haber sido el señor Kuczynski en cualquier otro momento. Pero lo que estoy diciendo es que de todas maneras, las 2 últimas semanas del señor Kuczynski lo han desperfilado. Eso es una realidad. Gracias a Dios en el debate, el último, ha retomado su identidad. Pero esos malos consejos, esos malos consejeros que por una campaña no lo han dejado ver el proyecto, ya con un parlamento establecido, en el fondo van a hacer que sea un poco más difícil para él. Eso es por lo menos como yo lo veo. Yo insisto, digamos, eso, sobre la base de la actitud personal, estoy absolutamente seguro que después del 5 de junio es la primera persona que va a tender puentes, gane o pierda. Insisto, mi opción es, basándome en lo que es la necesidad de equilibrio de poderes, que él pueda ganar la elección. Inclusive ganando la elección, no me extrañaría que la primera puerta que toque, digamos, sería la del fujimorismo, porque recordemos que el fujimorismo tiene el control del Congreso. Claro, entonces, obviamente, tienen que tenderse puentes y te digo, Juan Carlos, o sea, la parte de las reformas pasan por el Congreso. Obviamente también puede haber la posibilidad de solicitar delegación de facultades. Sí, entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el grado de responsabilidad también del contrincante, en este caso de quien perdió, respecto, digamos, a esa necesidad. O sea, bueno, ahí sí el fujimorismo ha demostrado madurez parlamentaria en los últimos años. Pues entonces, veamos en los hechos. A Humala le ha dado votos para salvarlo a veces, a Humala, que es su archienemigo, con mayor razón a Kuczynski. Que no ha tendido ningún puente. O sea, realmente lo que ha hecho Ollanta Humala. Lo que pasa, Fernán, es que yo creo que la relación con Ollanta Humala no es extrapolable respecto a Pedro Pablo. Estamos hablando de personas diferentes, con partidos diferentes. Mira, yo creo que inclusive por la propia actitud personal de Pedro Pablo Kuczynski, él ha tenido una serie de enemigos políticos y sin embargo después termina intercambiando opiniones y conversaciones en público y en privado. Yo trato de ver las campañas. En la anterior yo participé, en esta soy observador. Mi impresión, y puedo estar equivocado, aunque parezca mentira, que en la campaña anterior la confrontación personal de Keiko Fujimori y Ollanta Humala no fue tan grande como la que ha ocurrido en esta oportunidad. Sorpresivamente, porque por los perfiles no debería ser así, pero esa es la impresión que yo me llevo. Entonces, por eso digo, no hay que llevar las cosas en una campaña a la enemistad. Hay que saber distinguir ser adversarios de ser enemigos. Y yo creo que en la campaña de Kuczynski, lamentablemente sus asesores, no digo él, han desperfilado a su candidato. Yo diría, Fernán, que implícitamente en tu mensaje está que la parte, vamos a decir, confrontacional, esa parte activa la tiene Pedro Pablo Kuczynski y la parte pasiva la tiene Keiko Fujimori. Yo creo que por el lado del fujimorismo también ha habido respuestas de grueso calibre respecto a la campaña de Pedro Pablo. O sea, insisto una vez más, la campaña no es un intercambio de flores.
El punto es El pensar punto es el que delito. después del 5 de junio, yo creo que El punto es el definitivamente delito. todos tenemos que Tú puedes juntarnos. criticar a tu No somos adversario. enemigos. Es que eso debería decirse desde el otro sector, porque el punto O sea, es ¿tú el crees que delito. por el lado del fujimorismo no ha habido también respuestas de grueso calibre? ¿Se le ha acusado O sea, de delitos al señor Kuczynski? porque no los tiene. No. En el caso de Pedro Pablo, Perdóname. ¿cuáles son los delitos que tú le atribuyes? Perdóname. Se le ha podido acusar de muchísimas cosas. ¿Cuáles? La IPC. Otra vez, Bueno, eso pero la salió en la IPC, misma campaña. pero la IPC. Lo juzgaron a él y Bueno, salió eso- por la propia Suprema eso- durante el gobierno militar y fue declarado inocente. Eso porque cambiaron la ley, no porque el delito no se Pero cometió. fue declarado inocente, No, eso es no, lo que no, no, cuenta. porque el delito se terminó, porque eso Bueno, no es así. muchísimas gracias a ambos. Ah, ya nos ha quitado el... Y eso que no estamos en campaña. Eso está en campaña. Kurt Burneo, ex viceministro de Hacienda, y Fernán Altuve, abogado y analista político, han estado aquí con nosotros en Radio Exitosa. Muchas gracias. Luego de la pausa regresamos de inmediato.